compañera de Jesús, apóstol de los apóstoles, igual a los apóstoles. Son algunos de los títulos que la iglesia de los primeros siglos me otorgó. A mí, María Magdalena, aquella mujer pecadora arrepentida, convertida en penitente seguidora de Jesús, a la primera entre las mujeres que seguían y le tendían a Jesús, y lo seguí por el Calvario y me quedé junto a la cruz. Allí me convertí en la primera testigo de la resurrección, primera en ser enviada a los apóstoles para anunciar que Jesús vive para siempre. Me sentí privilegiada de Jesús, primera a quien se manifestó resucitado y creyó en Él, y mi bendición basada en una mutua y honda relación de amor con su Maestro. Hoy, en Personajes de la Resurrección, María Magdalena. Continuamos, amigos y amigas, queriendo ofrecerles en estos días de Pascua un programa especial titulado Los Testigos de la Resurrección, para suscitar en nosotros el deseo de poder también ser portadores de la buena noticia de la resurrección de Jesucristo. Hoy quisiéramos compartir con ustedes el testimonio bíblico evangélico de María Magdalena, la pecadora pública, la que entra en el Evangelio titulándose así como aquella que tenía una vida pública un poco desordenada. En la película o en el musical de Jesucristo Superstar hay expresiones muy importantes de esta melodía musical en torno a la relación de Jesús y de María de Magdala. Dice ella en esta composición musical que siguió a Jesús porque ningún hombre la miró con el amor y la misericordia con que Jesús la miró a ella. Y es que en todo el Evangelio Jesús nunca la desechó. Jesús nunca hizo alarde de que estaba por encima, primero su pecado, antes que su disponibilidad para seguirle. Por eso María Magdalena es también una de las discípulas que sigue al Señor dentro del conjunto de mujeres que los santos evangelios señalan. María Magdalena entra al Evangelio porque estuvo también al pie de la cruz, acompañando seguramente con Salomé y María la de Santiago a María la Madre del Señor. María de Magdala, de la quien se dice el Señor expulsó 7 legiones de demonios, es una mujer que entendió profundamente el mensaje de Jesús. Y por eso lo vemos al Señor dirigiendo a ella el primer mensaje de su vida resucitada. Nos narra el Evangelio según San Juan en el capítulo 20 que María estaba junto al sepulcro. Era una de las mujeres que Marcos también en el documento más primitivo de la resurrección en el capítulo 16 dice que ella, María de Magdala, junto a Salomé y María de Santiago habían comprado aromas para embalsamar el cuerpo. Recordemos que el viernes de Pasión la sepultura fue inmediata porque era el día de preparación, aquel sábado solemne para la tradición hebrea. Y por eso ella vuelve el primer día de la mañana. Juan capítulo 20, de los versículos del 11 en adelante, dice que ella estaba sorprendida porque habiendo llegado a la tumba con los aromas de preparación del cuerpo, la tumba estaba profanada, el cuerpo desaparecido, y en el versículo 11 ella se tira al llanto. Literalmente el texto dice: estaba María junto al sepulcro, afuera, llorando. María Magdalena tenía una comunión espiritual muy fuerte con Jesús de Nazaret y al no encontrarlo, ella rompe en llanto. Pero mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio 2 ángeles que estaban al lado de la sepultura, sentados sobre donde estuvo el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Y le preguntan los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. El movimiento juánico de la literatura del Evangelio dice que ella se voltea y de pronto
vio que Jesús estaba ahí, pero ella no lo reconoce. El Señor hace la misma pregunta que los ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Ella, creyendo que es el jardinero, entonces vuelve precisamente a contestarle: ¿eres tú el que lo ha llevado? Dime dónde está e iré a recoger el cuerpo. El Señor le pronuncia su nombre: María. El Señor la llama por el nombre. Ella reconoce precisamente que es la voz de Jesús y le dice en perfecto arameo: Rabuní, que quiere decir mi maestro. María de Magdala experimenta el paso de la noche al día, del luto a la alegría, del dolor al consuelo. María se vuelve en este movimiento teológico de un cambio de estado. Ella reconoce la voz, como Jesús lo había dicho: mis ovejas reconocen mi voz. Y si aquel texto de Juan 10, que habla de Jesús como el buen pastor, es un relato pospascual, aquí tenemos la primera evidencia de que María Magdalena ha reconocido la voz de su pastor. Ella es de su rebaño. Ella es la ovejita perdida que el Señor fue a encontrar después que se había perdido. Y que cuando la encontró, la puso sobre sus hombros y la trajo feliz al rebaño. María reconoce la voz de su Señor. Rabuní, le dice: Señor, maestro mío. Ella quiere tocarlo, el Señor se lo impide. Frase célebre de la literatura, de la Vulgata, de la traducción latina de la Biblia: noli me tangere, no me toques. Y la razón que el Señor le explica a ella es porque Él no ha sido elevado al Padre, no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero el Señor, a la vez que le impide, que lo toca, le impulsa a la misión. Pero vete donde están mis hermanos. Miren qué hermoso mensaje. María ahora es la protagonista de un anuncio de buena noticia, de un anuncio de evangelio, de la alegría de la comunicación evangélica. Ve y dile a mis hermanos que suba mi Padre. Y María Magdalena sale corriendo y va a donde están los discípulos y les dice: he visto al Señor. María de Magdala se convierte en aquel prototipo de mujer que ha encontrado en Jesús la verdadera vida y se hizo discípula de Él. Y este discipulado la hizo vivir en el dolor y la alegría de estar siempre con Jesús. La tradición cristiana no más enfatizará la presencia de María Magdalena en lo largo de la vida cristiana, de la primitiva comunidad de Jerusalén y de fuera de Jerusalén. No sabemos más sobre esta vida oculta de María Magdalena, donde el episodio de la resurrección es el inicio de una vida cristiana, pero también el silencio de esta vida privada que María Magdalena tendrá. Si ella fue protagonista del anuncio de la redención en el acontecimiento de Pascua, seguramente siguió siendo testigo de la resurrección hasta el final de su vida. La Iglesia reconoce en María de Magdalena a Santa María de Magdala. Santa María Magdalena, la primera que tuvo la dicha de tener el anuncio de la resurrección. Atención, la primera quiero decir porque ella será quien se lo anuncie a los apóstoles. Y por eso los mismos discípulos que van a Emaús en el relato de Lucas dicen: algunas mujeres nos han sorprendido diciendo que Él está vivo, pero a Él no lo han visto. Ellos van a creer que ellas están contando un acontecimiento de curiosidad o de fantasía femenina, y no es así. Ellos reconocerán la voluntad del Maestro, que ha querido hacer partícipe a la ex pecadora de Magdala de la buena noticia de la resurrección.
Los discípulos seguramente tendrán ahora una visión renovada de su posición dentro de esta iglesia primitiva, el papel y el rol de María de Magdala como primera discípula que tuvo el encargo de llevar la buena noticia de la resurrección. Santa María Magdalena es en los días de Pascua testigo de la resurrección. Y hoy lo compartimos con ustedes, con todas ustedes, queridas mujeres, que pueden ver en esta discípula el prototipo de la mujer que ha encontrado la vida en Jesús y ha querido darle la propia para que el Señor la haga también partícipe de la vida de la resurrección. María de Magdala es un testimonio de primera mano en los documentos de la resurrección. Es por ella que sabemos el primer anuncio de que ha resucitado. Es ella que fue a los discípulos a anunciarles este acontecimiento de gracia. Que ella siga animándonos en estos días de Pascua. Felices Pascuas, y que el ejemplo de la Magdalena de anunciar a Cristo nos invite a todos a comunicarlo a todos nuestros hermanos. Felices Pascuas de Resurrección. María Magdalena es conocida en la tradición del mundo greco-ortodoxo, en el mundo ortodoxo donde nació efectivamente el cristianismo en el oriente del Mediterráneo, como la mirófara, es decir, la que lleva foros, en griego es el portador, miros, la mirra, la que lleva la mirra, la que lleva los ungüentos con los que se iban a embalsamar al Señor Jesús. Entonces se le conoce así como la mirófora. Ahora bien, ¿qué conocemos realmente de ella? Primero, únicamente lo que ya Tony les ha contado de lo que está en los evangelios. Eso sí ya lo sabemos. Su gran virtud es que fue la primera a la que el Señor Jesús le anunció la resurrección. Y miren que es una cosa bastante delicada, ¿eh? A mí me toca hablar del contexto histórico. Y entonces, en el mundo judío, que la testigo fuese una mujer era de lo peor. O sea, si ustedes leen no solamente el Antiguo Testamento, sino la tradición judaica, una mujer nunca podía ser llamada a testificar, nunca podía ser considerada desde el punto de vista civil, si lo quieren así, aunque en el mundo judío no existe lo civil y lo religioso, todo está mezclado, pero no existía posibilidad. En el mundo romano, en el mundo greco-romano, tampoco se podía y se permitía que una mujer fuera testigo. La decisión del Señor Jesús fue esa. ¿Qué efecto tuvo eso? Bueno, primero nadie le creyó. O sea, la primera cosa que tenemos que decir es que nadie le creyó. Porque cuando fue a anunciárselo a Pedro y a Juan, pues aquellos, depende del evangelio, ¿no? Pero no le creyeron directamente a su palabra. En el evangelio de Juan, acuérdense las carreritas de San Juan, corrieron al sepulcro a ver si era. Ellos fueron a ver por su cuenta, ¿ya? Pero no le creyeron. Capítulo 24 del evangelio de Lucas, lo que ya contaba poco el padre Tony también anteriormente. No le creyeron a las mujeres, dice. Algunas mujeres de entre nosotros nos alborotaron con que no estaba y que había resucitado. Pero ahí iban los dos discípulos para Emaús, tampoco le creyeron. Ahora bien, ¿qué sí tenemos de pruebas históricas con respecto a los efectos de la resurrección en ella? María Magdalena es miembro de la primera comunidad cristiana. Ahí estuvo. Tenemos que considerarla que cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo primero, a finales del capítulo primero, se nos dice que perseveraban en la oración junto con María, la madre de Jesús, y otras mujeres, esas otras mujeres incluían a María de Magdala. Eso está probado desde el punto de vista escriturístico y desde el punto de vista de la tradición, porque donde falta una prueba histórica en el sentido exigente de hoy, de nuestro tiempo, hay que confiar en la tradición. María permaneció en Jerusalén, por lo menos con toda certeza, hasta la persecución que dio con la captura de Pedro y con la muerte de Santiago el Menor. Hasta ese momento ella está atestiguado que estuvo en Jerusalén. Y luego se supone, según la tradición, que los pasos que siguió María, la madre de Jesús, los siguió ella.
Incluso se llega a decir en alguno de los apócrifos que María es como la sombra, María Magdalena, la sombra de María, la madre de Jesús. O sea, ella estuvo junto a María en todo momento. Al punto que en la tradición, insisto, del momento de la asunción de María a los cielos, la dormición para la versión del mundo ortodoxo, María Magdalena está ahí junto con los apóstoles, en el momento en el que María es asunta al cielo. Por lo tanto, tenía una categoría de grandísima importancia, porque está vinculada a la misión de Juan, el evangelista, Juan el apóstol, y de María, la madre de Jesús. Por lo tanto, cualquier cosa que se diga en la tradición sobre Juan el apóstol y María, la madre de Jesús, hay que incluirla a ella. Dejemos eso. Y ahora, ¿qué documentos tenemos para hablar de su papel? En el caso del mundo escriturístico propiamente cristiano, tenemos algunos 3 apócrifos, incluso hay un evangelio de María Magdalena, que cuenta, sobre todo en la parte toral, la discusión que tiene ella con Pedro y con Juan con respecto a la resurrección del Señor. Es un tratado bastante extenso, del cual tenemos algunos fragmentos porque se perdió. Se escribió a finales del siglo III y el fragmento más extenso que se tiene es del siglo V. Y ahí entonces la parte toral de ese evangelio apócrifo, recuerden, es apócrifo, por lo tanto no es canónico, es algún relato que se escribió para llenar algún vacío, pero en este caso sí se trata de un escrito propiamente del mundo cristiano, no es del mundo gnóstico. Porque acuérdense que del mundo gnóstico, por ejemplo, será el infame evangelio según San Judas, o según Judas, no San Judas, según Judas. Que acuérdense que hizo tanto revuelo hace algunos años con respecto a que María más bien era la mujer de Jesús y un montón de tonteras, pero esas cosas son del mundo gnóstico, eso no es del mundo cristiano. Por lo tanto, no hay que creerlo. No lo escribió un cristiano, lo escribió como que lo escribió otro pagano, pues una persona que no tiene fe. Entonces, por lo tanto, nada que ver. Y luego ya evidentemente han salido un montón de relatos y de novelas al respecto. La más reciente, la más famosa reciente es el Código Da Vinci, que cuenta la historia completamente patas arriba, sin ningún absoluto fundamento histórico, ni uno tan solo. Porque ¿qué es lo que nos cuenta la tradición? Bueno, lo que la tradición nos dice es que efectivamente María murió en Éfeso, en el mismo lugar donde se supone que murió también María, la Madre del Señor. Ahí murió ella. Incluso se nos dice en el siglo IX que había una basílica ahí en Éfeso dedicada a María Magdalena, donde estaban los restos, las reliquias de María Magdalena. Cuando el mundo musulmán empezó a crecer por esa zona en el centro de Turquía, del Asia Menor, entonces se trasladaron las reliquias, pues los restos de María Magdalena, de Éfeso a Constantinopla, al actual Istambul. Y de ahí, con la caída de Constantinopla, se van a trasladar a Galia, a Francia, donde hasta el sol de hoy se supone están los restos de Santa María Magdalena en una basílica dedicada efectivamente a ella. Ahora, insisto, eso es lo único que podemos saber desde el punto de vista de la rigurosidad histórica, ¿ya? Y hay pruebas contundentes de que ya alrededor finales del siglo XIII, más o menos allá por 1279, había un convento dominico dedicado justamente, que creció alrededor del lugar donde se encontraban las reliquias a Santa María Magdalena. Y ahí se ha mantenido prácticamente hasta el día de hoy, pues no se ha hecho una investigación rigurosa con respecto a que si en ese lugar, ahí en la Vézelay se llama este lugar en Francia, no se ha hecho la investigación, la prueba forense, si lo quieren, de que efectivamente esos son los restos de María Magdalena, sencillamente lo dice la tradición. Apuntemos 3 cosas entonces rápidas para concluir este contexto histórico. La primera cosa es que una mujer fuera testigo no era lo correcto. O sea que cuando vienen y le dicen a uno, sí, pero ¿y entonces por qué el Señor Jesús no permitió que las mujeres fueran sacerdotes? ¿Ya? Y entonces nos hacen allá la gran revolución de que sería bueno, porque es que tal vez ahora en el siglo XXI, si Jesús hubiera vivido en este siglo, sí lo hubiera permitido. Bueno, si mi abuelita no estuviera muerta, estaría viva. Yo lo único que puedo decir es lo que está en la tradición.
y que Jesús se vuela la cerca con respecto al tema del papel de la mujer, está clarísimo. Nació de una mujer. Nadie más digno de honra que la madre del Señor. Y a la primera a la que se le anunció la resurrección, es a otra mujer. Por lo tanto, el papel de la mujer es ser apóstol, es ser anunciadora de la resurrección. Segunda cosa, lo que sí está claro, efectivamente, es la asociación de la figura de María Magdalena junto a María, la madre del Señor Jesús, y a Juan. Si ustedes se fijan, esto es interesante, ¿no? Porque son los tres testigos que están junto a la cruz en el Evangelio de Juan. Y no se separaron. Pareciese como que si aquello que Jesús le dice como testamento a María, su madre, desde la cruz, he ahí a tu hijo, casi le dice, y de paso, he ahí está tu hija. Porque María, la madre de Jesús, se encargó de cuidarlos a los dos, según la tradición. María, tercer punto, Magdalena, sus restos están todavía hoy en día en Vézelay, en Francia, producto justamente de esta migración que se fue dando desde Éfeso, Constantinopla, hasta llegar a Francia. Hasta ahí. Lo demás, sinceramente, es pura novela. Y todas las demás especulaciones, películas o libros, por muy romanticones que aparezcan, sencillamente son falsos. María Magdalena, ese personaje tan importante en el acontecimiento grande de la historia de nosotros, de la humanidad, en ese momento de la resurrección. María Magdalena es amiga fiel de Jesús, esa mujer que un día el Maestro, que un día Jesús había expulsado, dice el evangelista San Lucas, que había expulsado 7 demonios. Pues esa misma mujer estaba ahí, esa misma mujer agradecida con el Señor, agradecida con su Maestro por haberla liberado, por haberla sacado de la opresión del demonio, no solo de un demonio, 7 demonios, dice la palabra. Esa mujer está ahí siempre, en todo momento con Jesús. Los evangelistas pues la destacan de entre otras mujeres, dándole realce o llamándole por nombre María Magdalena. Por cierto, un bonito nombre, pues esa misma mujer está ahí con Jesús, mientras otros se habían ido, mientras muchos seguidores, incluso la mayoría de los discípulos, ya no estaban ahí. Ella estaba con Jesús, ella estaba viéndole, ella estaba de cerca, así como diciendo, amigo, estoy aquí, amigo, cuenta conmigo, amigo Jesús, aquí estoy cerca de ti, no te he abandonado. Pues en esos momentos que Jesús más necesita, su amiga está allí. Pero vamos a ver algo muy interesante también, que podemos nosotros tomar para nosotros, que podemos aprender de este personaje tan importante, este personaje, esta amiga de Jesús. Fíjese bien, agradecimiento por haber sido liberada de la opresión del maligno. Ella agradece a Jesús y se entrega a Él, le sirve a Él, ama al Maestro, está con el Maestro en todo momento, no se olvida de dónde Jesús la sacó. En ningún momento ella se olvida que Jesús le ha liberado. Muchas veces nosotros, aún sabiendo, aún reconociendo que es Jesús, que es el Señor mismo, quien nos ha sanado, quien nos ha ayudado, quien en los momentos difíciles ha estado con nosotros, quizás le abandonamos, quizás no estamos ahí, quizás nos hemos ido, pero ella nos enseña que ahí está. Y fíjese algo interesante, vamos a ver algo muy bonito que sucede justamente un día después del sábado. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, algo muy bonito que sucede, algo precioso de parte de esta mujer.
de madrugada salió. Fue de madrugada a buscar al maestro. Fue de madrugada a encontrarse, o más bien a embalsamar su cuerpo. Yo me imagino a esta mujer que no había dormido. Yo me imagino a esta mujer triste, llorando, sin poder reconciliar su sueño, porque la Biblia nos cuenta que de madrugada salió a buscarle, a ver dónde estaba ese cuerpo para embalsamarlo, para perfumarlo, como era costumbre de ella. Ella tenía esa compasión, ese amor grande en su corazón por el maestro. Uno que ha perdido a un ser querido, quizás usted que está ahí, le ha pasado, que después que viene uno quizás del cementerio, con esa gran tristeza, con ese gran vacío, con ese gran dolor en el alma, en el corazón, también piensa en que cómo puedo dejarlo ahí, cómo puede quedarse ahí. Y se imagina uno que estará solo, que tendrá una noche fría, no asimila uno pensar que ese cuerpo ya no siente. Entonces yo me imagino a María Magdalena pensando y sintiendo eso, con ese sentimiento de iré a ver, iré a estar ahí un rato a velarles, iré a estar con el cuerpo de Jesús. Claro, ella en ningún momento piensa, se recuerda que Jesús ha resucitado, que Jesús un día les dijo que resucitaría al tercer día. Quizás esta mujer vemos, en esa situación vemos una mujer quizás con visión corta, con poco discernimiento, no se acordaba, no entendió lo que Jesús un día les dijo. Sin embargo, vamos a exaltar algo bonito. Ella va. Ella se olvida de los obstáculos que puedan haber. Fíjese, para empezar, va de madrugada, va temprano, se despoja de la comodidad quizás de su cama, de su casa, se levanta temprano. Qué bueno madrugar. Nosotros tenemos un dicho por ahí, ¿verdad? El que madruga, Dios le ayuda. Pues ella madruga y va a buscar, va a la tumba, quiere estar otro rato más con él, quiere estar ahí, embalsamarlo, quiere estar con el maestro. Se olvida realmente que hay una gran piedra que cubre el sepulcro. Se olvida que fueron entre muchos hombres que pusieron esa piedra y va sola, va ella, corre hacia allá, olvidándose de los obstáculos que puede tener. Quizás esta es una enseñanza muy fuerte, muy buena para nosotros, porque muchas veces nosotros nos detenemos y no vamos, y no seguimos, y no nos acercamos, porque pensamos negativamente, porque somos negativos, porque pensamos en que hay mucho obstáculo, y pensamos, ¿y si llego tarde? ¿Y si no me ven bien? ¿Y si no me reciben bien? ¿Y a qué voy a ir? ¿Y quién soy yo para llegar? Y empezamos a ver muchos obstáculos donde lo que hacen es detenernos y sentarnos y quedarnos ahí. No vamos hacia allá, no nos acercamos al Señor, no buscamos de Él. Al contrario, nos alejamos más. Entonces, hoy encontramos en este momento de resurrección, en este momento donde va a cambiar totalmente, le da un giro diferente, donde cambia el sentido de haber seguido a Jesús. Ya no más desánimo, no más desaliento, no más desesperanza, no más desilusión, porque muchos se desilusionaron y buscaron regresar a casa, como los discípulos que iban, los discípulos a Emaús, ya iban tristes, desilusionados. Pues María Magdalena nos enseña que a pesar de haber un obstáculo grande de poder contemplar el cuerpo del maestro, ella corre, ella va, ella madruga y quiere ser la primera. Y sucede algo,
Mire que se da el dicho, el que madruga Dios le ayuda. Sucedió con María Magdalena, que fue esa primera persona con quien Jesús quiso encontrarse. María Magdalena fue esa primera mujer a quien Jesús se le presentó ya resucitado. Fue a María Magdalena esa unción de Dios, esa presencia de Dios, esa presencia de Jesús que recibió, que se encontró con María Magdalena. Es interesante que usted, que yo, que cada uno de nosotros no pensemos en el obstáculo, no pensemos en las barreras, no pensemos en las fronteras que hay, sino que ir más allá. Yo solo quiero estar con el Maestro. Yo solo quiero llegar, yo solo quiero estar ahí, yo solo quiero contemplar allí a Jesús, Jesús sacramentado, en cada Eucaristía, en cada reunión. Eso debe ser nuestro pensar, eso debe ser nuestra intención, eso debe ser nuestro objetivo. Yo solo quiero estar con Jesús, yo solo quiero encontrarme con mi Maestro. Era tanto el amor que había despertado en el corazón de María Magdalena, que ella no le importó nada, ella solo quería encontrarse con Él. Y así sucedió. La sorpresa más grande fue que se encontró con un Jesús resucitado. Aleluya, bendito sea el Señor que ha resucitado.